el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no oramos en estos minutos y le decimos: Padre, gracias, porque hoy estamos aquí en tu casa, Señor, y queremos tener un corazón y unos oídos atentos a escuchar tu preciosa voz. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, con ese que Cristo nos bautizó, pueda preparar nuestros corazones para recibir este mensaje que tienes para nosotros. Señor, que tu iglesia esté atenta, que tu iglesia esté dispuesta a escuchar lo que tienes para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, uno de los personajes que más me causa intriga en la historia bíblica es el personaje de Juan el Bautista. Y en esta mañana vamos a tener una oportunidad de conocer un poco más a profundidad la vida de este personaje, Juan el Bautista. Vamos a conocer un poco más su biografía, cómo fue su nacimiento, cómo fue su ministerio y cómo fue su muerte. Me llama la atención este personaje porque el ministerio de Juan el Bautista yo veía que tiene mucha similitud con la iglesia. La obra de Juan el Bautista tiene mucha similitud con la iglesia en los últimos tiempos. Así que yo espero que esta palabra realmente pueda desafiarnos como iglesia a medida que vayamos viendo la vida de este personaje de Juan el Bautista. Ustedes no sé si ya se habían fijado, si han tenido la oportunidad de leer los 4 evangelios. El personaje de Juan el Bautista aparece en los 4 evangelios. Ahorita ya lo acabamos de ver en Marcos, pero a medida que vaya pasando la prédica vamos a ir viendo los diferentes versículos y capítulos alrededor de los evangelios donde aparece este personaje que es Juan el Bautista. Así que tenga ahí su Biblia cerca, abierta en los evangelios, porque lo vamos a ir utilizando. El primer punto que quiero que veamos acerca de Juan es su nacimiento. ¿Sabían de que el evangelio de Lucas es el que nos da más detalles acerca del nacimiento de Juan el Bautista? Quiero que por favor se vayan a Lucas 1 del 5 en adelante, el nacimiento de Juan el Bautista. Dice la palabra que hubo en días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Miren ese detalle, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Quedémonos hasta ahí. Aquí nos dice quiénes eran los padres de Juan el Bautista. Un hombre llamado Zacarías, que era un sacerdote, estaba al servicio de Dios en el templo, y una mujer llamada Elizabeth, era su esposa. Estos dos hombres, estos dos personajes, Zacarías y Elizabeth, dice la Biblia que eran justos e irreprensibles delante de Dios. Eran personas que amaban a Dios, que servían a Dios y que eran fieles a Dios. Pero había algo, había una oración que ellos tenían que no había sido contestada, y es que ellos querían tener hijos, ellos querían tener bebés, pero Dios no les había permitido tener hijos porque ella era estéril. En ese tiempo una mujer estéril era como una maldición.
Era algo que la gente no aprobaba, no veía bien una mujer que fuese estéril. Y ellos tenían esta oración de parte del Señor. Se han puesto a pensar, y quiero hacer un pequeño paréntesis en esta parte, que muchas veces quizás hay personas que son fieles al Señor, se entregan al Señor, pero hay peticiones que Dios aún no les responde. Quizás esas personas podemos ser nosotros. Estamos tratando de buscar y ser fiel al Señor, pero hay peticiones muy dentro de nuestro corazón por las que hemos orado y clamado y Dios aún no ha respondido. Algo que yo puedo ver en esta historia es que Dios no solo quería darles un bebé más. Él quería darles una promesa cumplida. Dios le dio no solo un bebé, Dios le dio a Juan. Vean lo que pasa, sigamos leyendo. Pero dice el versículo 7 que no tenían hijos. Miren lo que dice el 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y se le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, y para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Acá le anuncia el ángel Gabriel que Dios les iba a dar un hijo, que la promesa de Dios iba a venir. La venida de Juan el Bautista había sido profetizada desde hace más de 700 años. Imagínense, una promesa de que este profeta iba a venir había sido dada 700 años antes. ¿Cuántos años se esperó para ver esta respuesta? ¿Cuántos años se esperó para ver esta promesa cumplida? Y es que los planes de Dios son así. Los planes de Dios son así, son perfectos, y cuando nosotros oramos a Dios, Él no nos va a dar simplemente algo por darnos. Él va a cumplir una promesa a través de la respuesta que veremos de Dios en su vida. Y así fue el nacimiento de Juan. Desde el principio fue algo esperado, fue algo que iba a traer una gran bendición al pueblo de Dios. Vamos a irnos ahora a conocer un poco más del ministerio de Juan. Ya vimos cuando él nació. Otro dato importante también es que él era pariente de Jesús. María y Elizabeth eran parientes. Si seguimos leyendo en los evangelios, también habla de una visita que María fue a hacer a Elizabeth, y todo eso también tiene como ese dato importante acerca de su nacimiento. Pero para ir avanzando un poquitito más, vamos a ver acerca de su ministerio. Y vamos a irnos ahora a Mateo, capítulo 3. Mateo también nos habla acerca de Juan el Bautista y su ministerio. Amén. Vamos a quedarnos ahí en el 3 y ya vamos a leer algunos versículos. Juan vivió una vida difícil en la zona montañosa de Judea, entre la ciudad de Jerusalén y el Mar Muerto. Era la zona donde vivía Juan. Y Mateo 3, versículo 4, nos da algunas características de cómo era Juan, cómo era él, cuál era su personalidad, cómo él se vestía, qué es lo que él hacía. Miren lo que dice Mateo 3, versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Cómo dice que era la vestimenta de Juan?
era ropa de pelo de camello. En otra versión vi que donde decía cinto de cuero decía taparrabo de cuero. Y su comida favorita era miel y langostas. En el capítulo que leímos anterior, cuando el ángel le anuncia a Zacarías la venida de Juan el Bautista, vi por ahí una referencia bíblica en la parte que decía de que él no tomaría vino, y se refería al voto del nazareo. ¿Se acuerdan que lo estuvimos leyendo en Números? Una persona nazarea, la que se dedicaba fielmente al Señor y se apartaba del producto de la uva y el vino y no podía comer uvas y todo eso. Entonces Juan estaba apartado bajo ese voto, según ese comentario que leí. Entonces vemos de que desde su personalidad, desde cómo Juan era, él mostraba una personalidad de carácter audaz. Cuando nosotros leemos la obra, la predicación de Juan el Bautista, él no era delicadito, él era fuerte, audaz, porque era el ministerio que Dios le había dado. Esa ropa que él utilizaba era la vestimenta típica de un profeta. ¿Se imaginan a un hombre aquí vestido así, como bien rudo? Era así la personalidad que Dios le había dado a Juan el Bautista. Él vivía una vida sencilla, que más enfocarse en sí mismo, él estaba muy enfocado en el llamado que Dios tenía para él. En esta mañana, al hablar de su ministerio, vamos a ver dos cosas bien importantes que tenía el ministerio de Juan el Bautista y que tienen mucho que ver con nosotros como iglesia. El ministerio de Juan se basaba en anunciar la venida del Mesías prometido. Él estaba preparando el camino para anunciar la venida del Mesías. Era la voz que anunciaba su venida. Y yo veía dos características en la voz de Juan, en el ministerio de Juan el Bautista. La primera característica que vamos a ver es que la voz que anuncia su venida es una voz que rompe el silencio. Díganle al que tiene la par, rompe el silencio. Es una voz que rompe el silencio. Muy bien, todos estamos en Mateo, ¿verdad? ¿Tenemos abierto Mateo? Vaya, estamos en los primeros capítulos de Mateo. Quiero que se vayan para atrás, denle vuelta a la hoja de Mateo. Y luego en su Biblia tiene que haber una hoja blanca. ¿Ya la encontraron? ¿Qué hay antes de la hoja blanca? ¿Qué sigue? ¿Qué otro libro sigue? Malaquías, luego está esa hojita blanca que dice el Nuevo Testamento y luego aparece Mateo. Tengamos esta hoja blanca así. Entre Malaquías y Mateo, esta hoja blanca, ¿cuánto tiempo creen que pasó? Desde Malaquías hasta Mateo. Nosotros muchas veces pensamos de que los libros de la Biblia fueron todos escritos de un solo, ¿verdad? Como los autores hoy en día. Pero no, realmente fueron miles de años de escritura. Entre esta hoja de Malaquías y Mateo pasaron 400 años. Así que tenga su hojita aquí. Eso simboliza 400 años. Pero ¿qué pasó en esos 400 años? ¿Por qué la voz que rompe el silencio? Porque en estos 400 años fue una época de silencio, donde no había profeta, donde Dios no se comunicaba a su pueblo a través de profeta. ¿Sí o no les ha pasado, y creo que a todos nos ha pasado, que cuando dejamos de hablarnos con alguien, nos hace falta hablar con esa persona, sobre todo cuando es alguien que amamos? Imagínate, te dejas de hablar con tu mamá. ¿Qué tratamos de hacer si nos dejamos de hablar con tu mamá, con nuestra mamá? Es como que vemos cómo volvemos a restaurar esa relación, porque nos hace falta sus consejos, su ayuda y todo. Ahora imagínense con Dios, 400 años de silencio. La venida de Juan el Bautista no era algo así nomasito, un bebé que iba a nacer y ya, era romper el silencio. Era Dios enviando un mensaje a su pueblo. Era una promesa cumplida. Dios no había abandonado a su pueblo en esos 400 años.
Dios no los había abandonado, pero Él tenía un plan maestro, un plan perfecto, porque ese silencio iba a romperse con algo grande, el Mesías prometido para toda la humanidad, no solo para Israel, sino para todo su pueblo. Ese silencio tuvo que haber pasado para ver luego la grandeza del plan de Dios, su plan perfecto, esa voz que rompe el silencio. Dice en el capítulo 3 de Mateo, hace referencia a lo que dice el profeta acerca de la venida el profeta Isaías acerca de la venida de Juan. Dice: voz que clama en el desierto. Un pueblo que estaba hambriento de justicia, un pueblo que estaba oprimido por los romanos, un pueblo que estaba oprimido por el pecado, un pueblo que estaba oprimido en la oscuridad, un pueblo que estaba en el desierto. En medio de ese desierto se levanta una voz de esperanza, y es la voz de Juan que anuncia la venida de Cristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Él envió esa voz que rompió ese silencio y que trajo esperanza no solo para Israel, sino para la humanidad entera. Quiero que pensemos en algo. Esto sucedió en este contexto de Cristo, la venida de Cristo, la Biblia en estos tiempos, pero quiero que pensemos ahora como iglesia. Como iglesia nosotros podemos ser esa voz que rompe el silencio. En el contexto que vivimos, en la realidad que vivimos, en el mundo actual, también nos encontramos en un desierto. Y muchas veces vemos a nuestro alrededor y pensamos: ¿y Dios dónde está? Parece que está en silencio, parece que Él no está viendo, o parece que Él ya no está hablando, parece que Él no está respondiendo. Dios sí está. Su voz sí está hablando, pero Él ha depositado su voz en nosotros, en la iglesia. Si no está escuchando el mundo la voz de Dios, no es porque Dios no esté hablando, es porque nosotros, la iglesia, nos hemos callado y hemos decidido no romper el silencio, no romper esa barrera. Dios está ahí. Dios les dice a sus discípulos, Marcos 16:15, vayan a todo el mundo y anuncien el evangelio a toda criatura. Ese es su mandato, esa es su voluntad. Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión: vayan a todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones de la tierra. Dios nos ha dado su voz, la voz que le dio a Juan. Nos ha dado la voz de Cristo para que nosotros anunciemos. No es tiempo de quedarnos callados. No es tiempo de que ver a la gente o ver al mundo vivir en el desierto. Es tiempo hoy de romper el silencio. ¿Por qué creen que nosotros nos cuesta romper el silencio? ¿Por qué creen que nosotros como iglesia, hablo de la iglesia en general de Cristo, nos cuesta romper el silencio y preferimos quedarnos callados? Yo pensaba en algunas causas. ¿Por qué nos quedamos callados? Unas veces puede ser por temor. Es que si digo algo me voy a meter en problemas. Mejor no digo nada y que la gente siga haciendo lo que quiera, porque me da miedo que me critiquen, me da miedo que digan que soy religioso. Entonces mejor no digo nada y así no me meto en problemas. Otra razón por la que no rompemos el silencio es porque nos da vergüenza. Es que si yo digo algo de Dios, si le predico a Dios a ese compañero de trabajo y ha oído que soy un gran malcriado, qué pena. Andamos a veces dando un mal testimonio y ya cuando queremos hablar de Cristo, qué vergüenza, me da pena hablar de Dios. Entonces es mejor no romper el silencio, quedarnos callados, vivir en esa comodidad. Otra razón por la que no rompemos el silencio es porque es más fácil ser indiferente. Vemos que alguien tiene un problema o una necesidad, pero que se las arregle solo, que vea cómo sale adelante. La indiferencia, tenemos temor a amar a los demás, tenemos temor a mostrar a Jesús a los demás, porque es mucho más fácil ser indiferente. Amar es para valientes.
ser indiferente es para cobardes. Y la iglesia no puede ser cobarde, la iglesia no puede ser indiferente, la iglesia tiene que estar dispuesta a amar. El mundo realmente está esperando que se levanten más Juan el Bautista, no literalmente, ¿verdad? Como lo leemos aquí en la historia, pero que nosotros realmente podamos romper ese silencio, que nos levantemos con esa autoridad y ese poder con el que Dios levantó a Juan y prediquemos a este mundo y rompamos ese silencio. Veamos la segunda característica de la voz de su venida a través del ministerio de Juan. Y es que la voz de su venida es una voz de arrepentimiento. Miren lo que dice Mateo 3:2. Veamos lo que dice Mateo 3:2. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren cómo era el mensaje de Juan, cómo él iniciaba el mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento. Esta es una palabra muy importante y que todos los que estamos aquí hemos vivido. El arrepentimiento. ¿Saben de que el primer paso de un verdadero arrepentimiento es la confesión de pecados? Reconocer que somos pecadores y arrepentirnos, confesar nuestro pecado es el primer paso del arrepentimiento. No podemos proceder a la confesión de pecados si primero no estamos convencidos de nuestra condición de pecador. Y esto es muy difícil para el ser humano. Generalmente la mayoría de personas creen que son buenas porque quizás no han cometido pecados tan graves o tan escandalosos como otras personas lo hacen. Y ese es quizás uno de los primeros impedimentos cuando uno sale a evangelizar. Dicen, no, si yo no le hago daño a nadie, yo estoy bien. Sí, a veces hago eso y eso y lo otro, pero muchas personas no entienden la condición del pecador. Pero viene el Espíritu Santo. Juan 16:8 dice que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que nos convence que somos pecadores, que necesitamos confesar nuestro pecado y proceder al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo. Y Juan venía y predicaba esto. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de arrepentirse porque Jesús viene pronto. Ese es el mensaje que predicaba Juan y decía que la gente venía y los bautizaba en ese bautismo del arrepentimiento, preparándolos para la venida del Mesías. Y ese también es el mensaje que la iglesia debe predicar hoy en día, el mensaje del arrepentimiento. Hablar a las personas que Jesús viene pronto y que hay que arrepentirnos, que somos pecadores y necesitamos su perdón. Ahora bien, Juan decía algo acerca del arrepentimiento y hablaba más allá de un arrepentimiento de palabra, hablaba de un arrepentimiento verdadero. ¿Cómo nosotros podemos saber si un arrepentimiento es genuino o es falso? ¿Cómo nos dice la Biblia que lo podemos saber? Es a través del fruto. El verdadero arrepentimiento, el genuino, produce fruto y el falso no. Miren lo que dice versículo 7 y 8, siempre de Mateo 3. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Oigan lo que le decía Juan a los que venían a él a bautizarse. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Miren lo que dice el capítulo 4, siempre de Mateo, versículo 17. Esto ya lo dijo Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, vemos a Jesús también predicando, hablando acerca del arrepentimiento.
Y vemos que Juan les dice esto acerca de los frutos del arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que hay un verdadero arrepentimiento? Les voy a mencionar 3 frutos. Uno, una persona que realmente se ha arrepentido es una persona que aborrece el pecado. Es decir, sabe de dónde Dios lo sacó, conoce la consecuencia del pecado y busca alejarse de él. Una persona realmente arrepentida va a aborrecer el pecado y buscar vivir con la ayuda del Espíritu Santo una vida santa, una vida que agrade al Señor. Otro fruto también de una persona que ha experimentado el verdadero arrepentimiento es que practica la restitución de las faltas. Si sabe que ha pecado, que ha ofendido a alguien, busca cómo arreglar las cosas. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue y visitó a Zaqueo? Y Zaqueo se convirtió a Cristo, le entregó su vida a Cristo. ¿Qué dijo Zaqueo que iba a hacer? Él dijo algo. Iba a devolver, ¿verdad? Lo que había robado, iba a devolver los bienes a los pobres. Y dice, y al que había defraudado, le devolveré cuadruplicado. Una señal, un fruto de que alguien realmente ha tenido un verdadero arrepentimiento es que busca restaurar aquello que dañó, aquello que lastimó. Ese es un fruto. Creo que es un buen momento para pensar si nosotros tenemos esos frutos, ¿verdad? ¿Cuánto aborrecemos del pecado y buscamos una vida santa? ¿Cuántos estamos practicando esa restitución de nuestras faltas? Otro fruto también del arrepentimiento es un deseo profundo por vivir la palabra de Dios. Es decir, queremos conocer más su palabra y anhelamos vivir conforme a lo que ella dice. Ese es un fruto de que alguien ha experimentado un verdadero arrepentimiento, que anhelamos su palabra y anhelamos que Dios nos ayude a vivir a imagen de Cristo, a seguir sus pasos, a caminar bajo sus estatutos. Ahora bien, pensemos. Juan predicaba este mensaje de arrepentimiento al pueblo, preparando la venida del Mesías. Nosotros como iglesia estamos predicando la voz del arrepentimiento. Realmente nuestros mensajes, nuestros consejos, lo que estamos haciendo es una voz de arrepentimiento. Estamos llevando a las personas a que puedan buscar un verdadero arrepentimiento en Cristo. Saben de que muchas veces predicar del arrepentimiento puede ser ofensivo y escandaloso. A los que no conocen de Cristo es como que eso es ofensivo, la verdad les puede parecer ofensiva. Hablar del pecado a la gente que no conoce de Dios es ofensivo. Entonces muchas veces buscamos cómo suavizar el mensaje y que la gente no se ofenda, porque si les hablamos de pecado se van a sentir mal, ya no van a venir, no van a decir malos comentarios en redes sociales, porque la verdad es ofensiva y escandalosa. La verdad a la gente no le gusta escucharlo, pero la iglesia tiene la responsabilidad de predicar la verdad, le parezca a quien le parezca, porque la verdad, la Biblia nos dice que Jesús es la verdad. Y Jesús no le cayó bien a todo el mundo. Si no, pónganse a pensar en la semana que se celebra, esta semana que viene. ¿Qué se celebra? La muerte de Cristo. Porque Él dio su vida, Él permitió que lo crucificaran. ¿Y por qué lo crucificaron? Porque les caía bien a todos. Jesús decía la verdad y la verdad no siempre cae bien. Porque duele, porque confronta, porque es una espada. Y la iglesia tiene que estar dispuesta a decir la verdad y asumir las consecuencias. No importa si a alguien no le gusta. Me encanta 1 Timoteo 3:15. Pablo le dice a Timoteo que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Nadie va a defender más la verdad que la iglesia de Cristo. Los principios de la palabra de Dios, nadie más lo va a defender, sino nosotros. Así que debemos de mantenernos firmes en predicar el arrepentimiento, en predicar la verdad de Dios, aunque esto pueda costarnos incluso nuestra vida.
Eso puede costarnos. Incluso, ¿qué pasa cuando nosotros nos mantenemos firmes en la verdad y en los principios del Señor? Podemos llegar a perder amigos incluso. Que nuestros amigos nos excluyan solo porque nosotros no hacemos lo que ellos hacen. Que ya no nos inviten a ciertos eventos sociales porque no compartimos eso que ellos están practicando. Que quizás ya no nos vean igual. Que quizás nos digan, es que eso es demasiado religioso, pero es que no es que seamos religiosos, es que queremos obedecer a Dios, es que queremos vivir como Él vivió, es que queremos honrarle en todo lo que nosotros hacemos, es que queremos vivir la verdad del Evangelio. No vendamos la verdad por aceptación. Mejor busquemos ser aceptados por Cristo. La verdad no se vende, la verdad es firme. Y quien cuida y defiende la verdad es la iglesia. No perdamos eso, porque eso es lo que Dios nos ha mandado hacer. Quiero que veamos un poco más acerca de la historia de Juan. Ya vimos dos características de su obra, del ministerio que Dios le dio. Veamos un poco más qué sucedió, cómo fue luego de todo esto que había pasado. Vamos a ver más características, cómo fue su final. Juan 3, versículo 11. Me gusta esto que dice Juan acá. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso lo leímos en Mateo 3, versículo 11. Algo que me encantaba de Juan, a pesar de tener un gran llamado, un gran ministerio, él nunca se llevó el crédito para sí. Imagínense, después de 400 años, ver a ese hombre con gran poder de Dios. Muchos llegaron a pensar que él era el Mesías, porque Dios lo usaba grandemente, pero él nunca se atribuyó el crédito o la gloria a él. Él siempre señaló a Cristo, al Mesías, al que había de venir. Él decía, yo lo bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene alguien más grande que yo que lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, refiriéndose al Señor. Él siempre tuvo una actitud de humildad. El versículo 14 también dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Cuando Jesús vino para que Juan la bautizara, Juan le dice, no, bautízame vos. Yo necesito ser bautizado por ti. Tú vienes a mí a que yo te bautice. Pero Jesús, en eso fue como comenzó su ministerio. Imagínense cómo se habrá sentido Juan al ver la promesa de Dios cumplida en Cristo. Cuando él iba a iniciar su ministerio, Juan siempre miró a Jesús, siempre le dio la gloria a Dios. Algunos de los discípulos de Juan fueron y se convirtieron en discípulos de Cristo, porque Juan también tenía discípulos, se convirtieron en discípulos de Cristo y él no se los impidió, porque él sabía que tenía que dirigir a la gente a Jesús, igual que la iglesia. No es nuestra gloria, no es para nosotros, es siempre dirigir a Cristo, hacer que la gente, explicarle a la gente tu mirada en Él, dirígete a Él, búscalo a Él. Simplemente somos mensajeros, simplemente somos obreros en la obra de Dios, en el reino de Dios, pero es a Jesús a quien tenemos que dirigirnos y a quien tenemos que mirar. Ahora, ¿cómo fue ese final? Vemos aquí de que tuvo la oportunidad de bautizar a Jesús, de ver el inicio de su ministerio, pero ¿qué pasó con Juan? Ya vimos que su mensaje era algo fuerte, el de Juan, que la gente, no toda la gente le caía muy bien o le gustaba escuchar el mensaje de Juan. ¿Qué pasó entonces? Nos dice la Biblia en Lucas 3, de que el gobernador de Galilea en ese momento era un hombre llamado Herodes. Y este hombre Herodes tenía un hermano que se llamaba Felipe. Y Felipe tenía una esposa que se llamaba Herodías.
este Herodes era malvado. ¿Saben qué hizo? Le quitó la esposa al hermano. Y Juan el Bautista lo exhortaba, porque eso era pecado, porque eso era malo. Y a Herodes no le agradaba que Juan le dijera la verdad. No le agradaba que le predicara la verdad. Entonces, ¿saben qué hizo Herodes? Lo mandó a la cárcel. Lo mandó a encarcelar porque no le gustaba que le dijeran la verdad, porque no quería proceder al arrepentimiento. Si seguimos leyendo la historia en Juan 3, cuenta la Biblia de que Herodes estaba cumpliendo años. Hizo una gran fiesta y se puso borracho. Entonces esta mujer Herodías, que era la que le había quitado a su hermano, tenía una hija. Y la hija sacó una coreografía en la fiesta de Herodes. Y a Herodes le gustó tanto como bailó esta chica que le dijo: pídeme lo que quieras. Y esta chica, influenciada por su mamá, le dijo: dame la cabeza de Juan el Bautista. Imagínense qué injusto todo esto que estaba pasando en la vida de este profeta de Dios. Y Herodes tenía que cumplir su palabra y mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista y se la trajo en un plato a esta mujer. Y así es como termina la historia de este personaje. Imagínense, hermanos, cuánto sufrimiento pasó este hombre, este mártir. Pero a pesar del sufrimiento que pudo haber pasado, la obra de Dios se cumplió. Quizás nosotros vemos alrededor de la Biblia, todos los personajes bíblicos quizás no murieron de la mejor manera, murieron como mártires, murieron en situaciones difíciles. Pero aunque murieron por causa del evangelio, Dios va a traer una recompensa para ellos, no sé, allá en el cielo. Ellos cumplieron el mensaje, el mandato, el llamado que Dios tenía para ellos. Y a pesar del final que tuvieron, como en este caso Juan, la obra de Dios no se detuvo. La obra de Dios se cumplió. Ahora, iglesia, nosotros, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ser fieles a Dios en el llamado que Él nos ha hecho? Quizás hoy no suframos persecución, quizás vivimos en esta extrema y preciosa libertad de seguir a Jesús, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llevar el mensaje del evangelio, a cumplir el llamado que Dios nos ha hecho? ¿Hasta qué situaciones o circunstancias estamos dispuestos a ser una voz que rompe el silencio y una voz de arrepentimiento? Estamos dispuestos y amamos tanto a Jesús y creemos tanto en su poder y en su obra que estamos dispuestos a ir hasta lo último, venga lo que venga y cueste lo que cueste. Esa es la reflexión que debemos hacernos ahora. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ser la voz de Jesús en esta generación y en las que vienen? Termino con Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo en el que Él cree. No nos avergonzamos. Y que Dios nos dé la fuerza y nos dé el poder de su Espíritu Santo, como lo cantamos ahora, para llevar su palabra y mantenernos firmes hasta el final, sin avergonzarnos, y cueste lo que cueste. Vamos a orar, vamos a decirle: Padre, muchas gracias, Señor, porque en esta mañana nos has hablado a través de la vida de Juan el Bautista.